Les recordábamos a modo de encontrar coordenadas para ubicar el tema que hace un tiempito atrás, nada más, algunos días, los docentes del Liceo 18 de Sayago hicieron un planteo conceptual acerca de que las pruebas PISA no eran convenientes y que no iban a ser aplicadas en ese liceo. Ya vamos a dar los argumentos del sindicato. Desde las autoridades educativas se dijo que las pruebas PISA se van a hacer sí o sí. Y lo que nos importa acá es hablar acerca desde el punto de vista técnico, qué validez, qué aporte pueden hacer para los jóvenes uruguayos y para el sistema educativo nacional estas pruebas PISA, si es que tienen un aporte concreto. Y para eso trajimos a dos personas que saben del asunto, que se dedican a evaluar coordenadas en educación, y por eso es un placer recibir esta mañana a Pablo Cayota, integrante de la dirección del INED en el periodo 2016 hasta 2020, y Carmen Areche, directora del área técnica, es doctorada en Ciencias Sociales, tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Sociología, maestría. Exacto. Muy bien, bienvenidos ambos. Es un placer recibirlos. Un gusto estar aquí. Bueno, queremos construir, esa es nuestra intención. Entonces, si estuvieron bien o mal los docentes en ocupar el liceo no es un tema que vayamos a tratar en este momento. Allá los sindicatos con sus decisiones autónomas, respetamos eso, no nos vamos a meter en ese asunto. Sí nos vamos a meter en el tema conceptual. Las pruebas PISA se aplican en 60 países del mundo, se hacen en Uruguay desde el año 2003, cada 3 años. Pero si bien son tomadas en cuenta por las autoridades de la educación como un elemento funcional a la evaluación del estado de nuestros educandos, por el otro lado, los sindicatos dicen que las mismas son tendenciosas, que son funcionales al mercado de trabajo, que son funcionales a la privatización. De hecho, la Asamblea Técnico Docente de 2014 ya se había manifestado en contra de las pruebas estandarizadas. Dicen que existen pruebas de evaluación no estandarizadas que son mucho más convenientes. Las pruebas PISA parten de una concepción economicista para la cual todo es cuantificable y comparable. Esta es la posición de los docentes. Sin embargo, estas dos personas especialistas en educación tienen otra posición en relación al tema. Cayota. No, yo creo que evaluar la educación es una actividad compleja, porque el fenómeno educativo es complejo. Entonces, seguramente ningún instrumento por sí solo es capaz de dar cuenta de toda la complejidad que tiene el acto educativo o un sistema educativo donde coadyuvan elementos vinculados a los docentes, a los alumnos, a las familias, donde se producen un conjunto de interacciones complejas que lo que buscan es generar procesos de aprendizaje en el marco de procesos de enseñanza. Entonces, yo creo que es importante construir en el Uruguay una cultura de la evaluación. No estamos muy acostumbrados a que las cosas que se hacen se evalúen en función de criterios técnicos sustentables, rigurosos, y creemos que por eso el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una institución que nació por la ley del 2008 y que viene construyendo y tratando de contribuir a tener una mirada sobre el sistema educativo que permita dar información, generar insumos para que las autoridades y la ciudadanía puedan generar políticas que mejoren la calidad y sobre todo resguarden, que es lo único que importa en definitiva, el derecho a la educación de calidad de todos los niños y jóvenes uruguayos. Cayota, recién decías como que no tenemos una cultura de la evaluación. Uno a veces tiene la percepción de que en Uruguay, y aquí capaz que como socióloga podés aportar un grano de arena, tenemos sí una cultura del diagnóstico, 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 diagnóstico. Y no siempre esos diagnósticos parecen vinculantes. Bueno, ¿qué pasa a nivel de la educación? Y a nivel de la educación, nosotros, desde mi experiencia, yo trabajo en evaluación educativa desde el año 99, en lo que han sido las evaluaciones nacionales que se desarrollaban en Uruguay desde la ANEP y ahora desde el INED, por supuesto con las evaluaciones internacionales. Y sí es cierto que uno tiene una gran producción, una gran cantidad de información que se pone a disposición y después cuánto eso es tomado en cuenta o no, es variable.
¿no? ¿Y cómo lo ves a nivel de la educación? ¿Es vinculante los resultados de las evaluaciones? No, de ninguna manera, no ¿verdad? Aparte, vinculantes. intencionalmente, no. Nosotros, ¿no? o sea, ¿qué sucede? ¿Y Una para qué evaluación evaluamos? estandarizada lo que nos permite, y en eso en el INED hemos hecho mucho énfasis, es monitorear los desempeños del sistema educativo, ¿sí? Es tener un panorama de la situación. Una evaluación estandarizada no es una herramienta que nos va a permitir decir cuánto sabe o no sabe un estudiante. En ese sentido, ¿verdad? Es que digo que no es una herramienta vinculante. Que no es vinculante con el estudiante individualmente. Son los docentes los que tienen allí la mayor potestad. Está claro, pero es vinculante a nivel de programas. A nivel no de la se educación usa general, la evaluación estandarizada para evaluar programas. Ajá. Es muy distinto evaluar programas de dar un panorama general sobre el sistema educativo. Eso es algo que hay menos cultura aún, si se quiere, que es la de evaluación de programas o políticas específicas. En Uruguay tenemos poca acumulación en ese sentido, ¿verdad? De hecho, falta también que los programas mismos, cuando comienzan su desarrollo, se elaboren con un diseño que permita que se los evalúe. Entonces, en eso hay aún menos cultura del sentido en el que decía Pablo, de la evaluación del sistema educativo. Estas evaluaciones como PISA o cualquier otra evaluación estandarizada, lo que nos permiten es tener, bueno, cómo son los desempeños de los estudiantes. Eso es lo más importante. ¿Qué porcentaje de estudiantes alcanza distintos niveles de desempeño? Lo importante es entender qué son esos niveles de desempeño, qué es lo que nos están diciendo que los estudiantes son capaces de hacer. Y desde ahí es que viene su función principal, que es dar cuenta de esto en distintos momentos de la escolaridad y monitorear el sistema educativo, ¿verdad? Poder ver si esto va mejorando o no. Entiendo que la función de ustedes no es aplicar estos datos a la realización de programas o al cambio de un programa, lo entiendo. Ahora, ustedes entienden que una vez que proporcionan estos datos al sistema, el sistema los absorbe, los incorpora y hace las modificaciones, porque si no, ¿qué sentido tendría todo esto? Sin duda, el objetivo de evaluar no es evaluar individualmente a los docentes ni evaluar a los alumnos. Esa evaluación la hace el propio sistema de otra forma. La evaluación externa o estandarizada lo que busca es generar insumos, información para que las autoridades puedan, digamos, analizar los problemas que allí se plantean, identificar eventuales soluciones y definir políticas. Pero quiero decir sobre las pruebas PISA, que se están aplicando en el país desde el año 2003. O sea, cada 3 años. Han pasado distintos gobiernos y creo que nuestro país ya tiene una historia en relación a esas pruebas, en relación a ver qué consecuencias traen. Es decir, no ha habido desde el 2003 a la fecha consecuencias ni para la calificación de los docentes, ni para la calificación de los alumnos, ni para castigar docentes o premiar docentes, que sí se ha utilizado esto en otros países de América Latina. Entonces, creemos que a veces cuando analizamos instrumentos de evaluación, no hay que mirar solo de qué se tratan, sino para qué se hacen, para qué se usan, qué uso posterior se les va a dar. Claro, justamente lo que estoy preguntando. Que en el Uruguay, la utilización de las evaluaciones PISA no se han utilizado para evaluar docentes, para calificar docentes ni para calificar alumnos. Están allí como un elemento que nos interpelan, no evalúa todos los componentes del sistema educativo. Uno no puede decir que con PISA conoce a todo el sistema educativo, conoce algunos aspectos. Tiene una fotografía parcial. Estudiantes de aproximadamente 15 años y en 3 áreas. Exactamente. Bien. De los 15 años, de las 3 áreas, como muy bien tú dices, y que de alguna manera dan insumos, nos dan información para pensar. Yo creo que hay que desdramatizar la evaluación. Y hay que decir, bueno, eso es un dato, es un insumo que nos tiene que interpelar para pensar cómo mejorar. Y creo que esta o cualquier otro tipo de evaluación estandarizada, por eso el INED ha creado otro sistema de evaluación estandarizado,
nacional, con técnicos nacionales, apostando a las propuestas curriculares nacionales, que abarcan este y otros aspectos que las pruebas PISA no han contemplado. Pero creo que no podemos descalificar a ningún instrumento. Todo depende para qué y cómo lo usamos. De eso se trata. De hecho, nosotros hablamos de validez para el uso de los resultados. O sea, que lo que te indica si un instrumento, ya sea la prueba desarrollada por el INED, Aristas, que como decía Pablo, tiene un enfoque hacia el más curricular, ¿no? Que bueno, todavía de hecho, eso es uno de los aspectos de política educativa que podríamos señalar como más destacables en términos de lo que va a implicar a largo plazo para reducir como potencial reductor, digamos, de las inequidades en nuestro país, que, por ejemplo, PISA es una de las cosas que ha contribuido a mostrar con mucha claridad que está muy presente. Entonces, Aristas nos va a permitir dar un panorama similar a lo que hace PISA, pero con un enfoque orientado al currículum uruguayo. En cambio, PISA tiene el enfoque, no es orientado al currículum, y de ahí vienen varias de las críticas que recibe, ¿verdad? Tiene un abordaje que le llaman de habilidades para la vida. Uno puede estar en mayor o en menor medida de acuerdo con eso, ¿sí? De hecho, cuando uno dice matemática, son distintas cosas, definido por PISA que definido por Aristas, por ejemplo. Es importante conocer de qué matemática estamos hablando. Lo importante, lo sustantivo, es que nos pone en un pool comparado, o sea, nos permite ver cómo estamos en relación a otros y a su vez entender la distribución en nuestro país de estas habilidades. Claro, cuando los docentes que están en contra de las pruebas PISA argumentan que no es lo mismo un estudiante de un liceo ABC1 de Estocolmo que un gurí del liceo 18 que eventualmente puede estar viniendo de un área muy carenciada, muy pobre, mal alimentado a estudiar, con un sistema que todavía no termina, que ha avanzado, pero que no termina de dar respuestas al tema de la alimentación. Entonces, ¿es comparable? Díganmelo ustedes como técnicos. Eso es bien importante, tenerlo en cuenta justamente al momento de devolver los resultados, ¿verdad? Y poder dar cuenta de la heterogeneidad que hay atrás. Por eso nosotros, desde el INED, siempre hemos estado muy, si se quiere, del otro lado del puente respecto al enfoque de los rankings. Eso claramente no construye, no aporta. Claro. De hecho, saber si uno Hasta tiene 500, estigmatiza 300, 700 claro. puntos, lo que sea, no aporta nada. Lo que importa es entender qué es lo que los estudiantes son capaces de hacer. Y eso tomando en cuenta la heterogeneidad de situaciones que hay atrás. Un instrumento de evaluación va a ser bueno no solo por medir bien matemática o lectura o ciencias, sino también por tener buenos instrumentos que permitan contextualizarlo. Entiendo. Y esa contextualización y heterogeneidad es la que PISA, como otra evaluación, nos permite poner sobre la mesa. Bien, Si no Cayota, estaríamos ocultando, perdón, claro. esa situación. Bueno, justamente para ese lado iba. Usted decía en algún momento que uno de los riesgos de no evaluar desde una mirada externa y estandarizada, como la de los PISA, es que se invisibilice la desigualdad. ¿Cómo es que los PISA dejan de manifiesta la desigualdad? Sucede que los resultados se informan en función de los contextos socioeconómicos. ¿Por qué los docentes dicen que no es tenido en cuenta? Es tenido en cuenta en la medida en que se informa que los resultados de determinado tipo responden a tal o cual nivel socioeconómico. Claro. O sea, no se comparan zapallos con dulce de leche, por ser gráfico. Entiendo. Es decir, cuando tú referías a la comparación con Estocolmo, yo podría decir que la brecha de inequidad, no hay que ir a Estocolmo para compararnos. Claro. Tenemos brechas de inequidad similares que las que tenemos con Estocolmo, Aquí mismo. entre un barrio de ABC1 y otro, aquí en más Montevideo y otro de la costa. Sí, sí, Eso claro. se da dentro, no solamente en relación al sector público-privado, sino también dentro del sector público. Un liceo de la costa público y un liceo de
contexto de Montevideo pueden tener resultados tan diferentes como el liceo de contexto de Montevideo con uno de Estocolmo. Claro. Es decir, y eso es lo que... De hecho, tenemos datos concretos acerca de esa brecha, ¿no? Sin duda, están. El mirador educativo, que es un instrumento del INED, que se puede entrar en la página y observarlo, tiene un panorama muy completo de todo lo que tiene que ver con el acceso, la trayectoria. Y creo que lo que no podemos hacer es decir, es el instrumento el que construye la inequidad. No, la inequidad existe. Y lo peor que podemos hacer para combatir la inequidad es ocultarla, es invisibilizarla. Es el mayor daño que para el derecho a la educación de niños y jóvenes le podemos hacer. Porque si lo ocultamos, aquí no pasa nada, no hay nada para hacer, está todo bien. Y nosotros creemos que esto no significa culpabilizar a los docentes de esta situación. Porque ahí es donde creo que hay que clarificar. Cuando uno hace una evaluación educativa de un sistema y revela problemas, no estamos culpabilizando, no se está culpabilizando a los docentes, porque los fenómenos son más complejos. Tienen que ver con atribución de recursos. Veo que haces mucho hincapié en el tema de los docentes, en el hecho de dejar claro que no hay una culpabilización de los mismos. Queda claro. Yo quiero invitarlos nuevamente, porque se nos terminó el tiempo ahora, pero quiero invitarlos a que vuelvan a esta mesa. Vamos a hablar de los resultados del monitoreo educativo, que bueno, salieron ayer, se hicieron públicos, los informábamos en InfoTNU, algunos lineamientos generales. Y para seguir hablando de cómo esta Ley General de Educación, la 18.437, habla justamente de este tema conceptualmente, ¿no? De cómo se deben aportar datos, informaciones para garantizar el derecho de nuestros jóvenes de todos los estratos sociales a que puedan acceder a la educación. ¿Cuán vinculantes son estos datos? Yo sigo con la duda. Entonces, después están invitados para que vuelvan a esta mesa y hablar específicamente de los últimos resultados del monitoreo educativo. ¿Les parece bien? Con mucho gusto. Muchas gracias. Para mí va a ser un placer, ¿eh?